11:30 de la mañana. Se me ha encargado la difícil misión, casi imposible, de poder platicarles a ustedes acerca de lo que viene siendo el diagnóstico, los riesgos y las soluciones en las lesiones pélvicas, así como ese punto álgido que llega a verse como totipotente, que es la fijación externa en urgencias. Vamos a ver básicamente las indicaciones, cuándo se hace, por qué no se hace, qué sirve o para qué sirve, ¿no? La misión difícil, pues no es hablar de esto. La misión difícil es que tengo 30 minutos para hacerlo, entonces nos apuraremos. De manera rápida, el recuerdo anatómico, pues la pelvis es una estructura ósea que se encuentra formada básicamente por tres estructuras. En la parte posterior se encuentra el sacro, el coxis, los huesos coxales, que en la parte anterior se unen por una sinartrosis, una articulación que básicamente no tiene movimiento, una articulación que no es móvil, una articulación que básicamente es débil generalmente en los movimientos de tensión, y que generalmente nos va a dar el punto por el cual se presenta la mayor parte de este tipo de lesiones. Dentro de las generalidades, pues tenemos que afortunadamente van a representar únicamente del 1 al 3% de todas las fracturas. Dentro de las fracturas, este tipo de lesiones son las que tienen la mortalidad más alta de todas las lesiones dentro del campo de la ortopedia. Su mortalidad en aquellas fracturas que se consideran cerradas, es decir, que aún tienen la posibilidad de tener un autotamponamiento, de formar un hematoma y de limitarse, van a tener una mortalidad entre el 10 y el 20%. Aquellas que son abiertas y que pierden esa posibilidad de tener un tamponamiento automático, un tamponamiento por sí solas, pues van a tener una mortalidad mayor, una mortalidad entre el 30 y el 50%. Es la tercera causa de muerte por accidentes automovilísticos, únicamente después de las lesiones craneales y las lesiones torácicas. El 95% de todas estas lesiones, el 95% de las lesiones son estables, es decir, el 95% de estas lesiones no necesitan una fijación para quitar esa inestabilidad. El otro 5% es el que nos va a causar la mayor parte de los problemas, y la estabilidad es un punto muy importante que vamos a ir tocando paulatinamente en esta plática, en donde la estabilidad en su mayor proporción se encuentra dado pues, por los huesos donde se encuentran con mayor densidad, los huesos más grandes, donde hay las superficies articulares más grandes, la mayor cantidad de ligamentos, que es en la región posterior, y la parte más débil, que viene siendo la región anterior, que le va a dar el 40% de la estabilidad a esta. Generalmente, las lesiones de pelvis están asociadas a otro tipo de lesiones que te van a incrementar la mortalidad y la morbilidad de tus pacientes de una manera impresionante. Generalmente pueden ser de alta o de baja energía. Las que nos interesan en este momento son de alta energía. Y las causas más frecuentes, pues los accidentes automovilísticos, 57%, los accidentes en donde tiene que ver un auto y un peatón, en el 18%, accidentes en moto, 9%, caídas de aplastamientos, que son un poquito menos frecuentes. Este tipo de lesiones tienen una evolución no predecible. Nosotros los ortopedistas siempre estamos buscando una reconstrucción anatómica. Cuando nosotros entramos a un quirófano, no importan las horas, no importa el material, no importa el tiempo. Muchas de las ocasiones en la emoción del hueso no importa ni el sagrado. Lo que importa es que el hueso quede reducido al 100%. El éxito de tu cirugía como ortopedista es una reducción al 100%. Desgraciadamente, este tipo de lesiones, aun y cuando tú la reduzcas al 100%, aun y cuando tú hagas un tratamiento perfecto desde el momento en que realizan un triage al paciente, lo trasladan a una unidad, lo reciben en urgencias, lo reaniman, hacen todo el procedimiento que ya hemos hablado toda la mañana, lo programas, lo ingresas al quirófano, haces una reducción casi perfecta, no te va a garantizar que vaya a tener una buena evolución. La evolución generalmente es una evolución desfavorable. Estabilidad, este es el punto clave de toda esta plática, la estabilidad. Vamos a entender por qué la pelvis necesita dar estabilidad. La pelvis es un punto vectorial. La biomecánica del cuerpo dice que nosotros tenemos vectores de fuerza cuando caminas, cuando corres, cuando te sientas. Un punto crucial de unión de todos estos vectores se encuentra en la pelvis.
Y el punto más crucial de todos estos vectores, el punto más crucial que te va a dar estabilidad, se llama anillo pélvico. El anillo pélvico es eso, un anillo, exclusivamente un anillo. Un anillo que puede lesionarse en una sola región, un anillo que puede lesionarse en dos regiones. Y aquí viene una teoría que a mí me parece bastante simpática, que es la teoría en que nosotros tendríamos que comparar la pelvis con un pretzel. Un pretzel es una fractura de maíz que si recibe un vector de carga, un vector traumático en un punto, pues se va a lesionar en el punto del vector de carga primario. Pero lo más seguro es que se vaya a producir un vector de carga secundario que vaya a lesionar un punto distal al punto primario. Entonces, cuando tú tengas una lesión de pelvis, la mayor parte de las ocasiones debe de buscar una lesión primaria y una lesión secundaria. ¿Por qué en ocasiones únicamente hay lesiones primarias y lesiones de este tipo? Pues porque las estructuras que se encuentran atrás, como vimos anteriormente, son mucho más estables, son mucho más capaces de soportar los estímulos traumáticos, los vectores de fuerza son mucho más estables. Para poder entender un poquito acerca de la importancia de este tipo de lesiones, pues tenemos a ver qué prácticamente es lo que lo ocasiona. Tenemos que hablar de la cinemática del trauma. Esto es una ciencia, hay artículos, hay revistas de biomecánica del trauma, y de manera reducida pues vamos a hablar de lo que más lo produce, que son los accidentes automovilísticos. A pesar de la gran tecnología que tienen casi todos los automóviles y las bolsas de aire frontales, laterales, en cortina y las bolsas de aire por todos lados, existe siempre el riesgo de que se produzca un mecanismo de inmersión cuando tú tienes un traumatismo. ¿Qué es el mecanismo de inmersión? Abajo y hacia abajo. Cuando tú chocas, el cinturón de seguridad te da un jalón hacia abajo, la fuerza contraria al impacto hace que tú te bajes más, y esto proporciona un ángulo ideal para transmitir un vector de fuerza. ¿Cuál es? La rodilla. La rodilla va a transmitir, cuando choque con la parte anterior del tablero, la fuerza que va a producir una lesión en la región posterior. Absolutamente todos los automóviles, todos tienen una cosa que se llama ficha de protección del usuario. Cuando nosotros compramos un automóvil, todos tienen una ficha de protección del usuario. Esa ficha de protección del usuario establece los puntos en los cuales el automóvil te va a dar una protección adecuada, una protección buena, una protección marginal y una protección débil. Únicamente tengo 3 ejemplos de 3 distintas marcas automovilísticas en donde nosotros vemos que la protección que dan a nivel de la pelvis en su totalidad es marginal. No hay absolutamente una marca que te la dé como una protección buena. Las pruebas de seguridad se realizan a 55 km/h. Los accidentes de alta energía por lo general son a más de 55 km/h. Fácilmente estas zonas marginales son convertidas en una zona de protección pobre que te va a dar el punto de partida para que se presenten este tipo de lesiones. Otra cinemática del trauma, los accidentes en motocicleta frecuentes. Creo que si pudiéramos tener la posibilidad de pintar al monito de las fichas anteriores, pues sería rojo completo. En estos tipos de situaciones no hay ninguna protección. Y los accidentes peatonauto, en donde por la mecánica del trauma, por los tipos de lesiones, se pueden presentar miles de lesiones en todas las partes de la anatomía, en cualquiera de sus fases. Cuando alguien atropella a alguien, generalmente tiene 3 fases biomecánicas. La primera cuando choca, la segunda cuando cae sobre el cofre del automóvil, y la tercera cuando cae al suelo. En cualquiera de las 3 fases se puede producir una lesión previa. El diagnóstico. Para hablar un poquito del diagnóstico y enfocarlo y manejarlo de una manera integral, que es lo que se busca con este tipo de cursos, con cursos como ATLS, cursos que se encargan prácticamente de dar un soporte vital avanzado, lo que se busca es hacer un proceso mental de asimilación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación, psicológicamente hablando, representa prácticamente la respuesta que tiene un individuo ante un estímulo específico y que lo hace de una manera secuencial y lo más lógica posible. Es decir, alguien tiene sed, la persona que tiene sed se levanta de su lugar, acude a una fuente de agua, toma un recipiente, abre la fuente de agua y en el recipiente con una fuente de agua lo bebe y deja el recipiente. Ese es el fenómeno lógico, es lo que generalmente ocurre. Generalmente y por naturaleza, por instinto, el ser humano, como lo platicaba en el día de ayer, los médicos, los seres humanos, se va por lo más aparatoso.
Si llega un paciente con una herida de 40, 50 centímetros en el antebrazo, que tiene una disección importantísima, con un sangrado moderado, que se pueden ver los tendones, el nervio mediano, le queremos hacer algo a esa mano. Echarle agua, isodine, oxigenada, taparle. Algo le queremos hacer a esa mano. Y lo demás, generalmente se nos pasa hasta otro punto de prioridad. Esto precisamente es lo que intentan estos cursos. Intentan que tú cambies ese proceso de asimilación y que de manera repetitiva entiendas qué es lo que se tiene que hacer paulatinamente, estratégicamente, de una manera secuencial. Vamos a empezar entonces con el ejercicio. Cuando nosotros tenemos, ¿qué vamos a ocurrir? Vamos a tener un paciente que tiene el antecedente de haber sufrido un accidente, un trauma. Cumple ya con los criterios establecidos por el esquema de selección de criterios del TRESH en sus 4 pasos, que también ya lo vimos. Cumple los criterios para que sea trasladado por el personal paramédico y llega precisamente a una sala de urgencias, una sala de choque. En la sala de choque tenemos que comenzar y acostumbrarnos a estar haciendo los pasos que hemos estado repitiendo una y otra vez. Cuando tomen cursos de TLS, esto es repetir hasta que te lo creas. Entonces esto se trata de repetir hasta que te lo creas. Vas a hacer lo mismo que se hace siempre. Un paciente con una lesión pélvica, una sospecha de una lesión pélvica, tiene el éxito, tú haces el sistema que está internacionalmente aprobado. Primero, la revisión primaria, lo mismo, la vía respiratoria, la respiración, la circulación. La circulación es cuando comienza la sospecha de que tengamos una lesión a nivel pélvico. ¿Por qué? Pues tienes un paciente taquicárdico en alguna de las fases del estado hipovolémico, y dentro de la revisión primaria es válido el realizar los anexos de esta revisión primaria. Los anexos de esta revisión primaria son estudios radiográficos básicos, una radiografía anteroposterior del tórax, una radiografía anteroposterior de la pelvis. Se acabó. Puedes hacer estudios si tienes la posibilidad, si estás en un centro hospitalario donde sea posible realizarlos en cualquier hora, se tenga el equipo, un ultrasonido de trauma, o bien un lavado peritoneal diagnóstico. Pues en nuestro caso lo que nos importa es la radiografía. Después de esto, de que revises y vuelvas a revisar la revisión primaria y la reanimación, puedes entrar entonces a una revisión secundaria. En la revisión secundaria se van a dar más datos acerca de lo que está ocurriendo, más datos de lo que le pasó, más datos que te pueden orientar acerca de la posibilidad de que esa pelvis esté lastimada. Generalmente lo primero que tenemos que preguntar es el mecanismo del trauma, el mecanismo de la lesión. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿A qué horas fue? ¿Cómo quedó el carro? ¿Hubo intrusión de la cabina? ¿El paciente, el familiar que venía con él falleció alguien? ¿Se lo había inyectado? ¿Traía cinturón de seguridad? ¿No lo traía? ¿Era de 2 puntos? ¿Era de 3 puntos? Todo eso lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque nos va a ir orientando paulatinamente el diagnóstico. Posterior a esto, pues se inicia entonces la revisión que es la revisión general que se acostumbra, generalmente la inspección, la palpación. Pues inspección, lógicamente si hay un hematoma, si hay un aumento de volumen, una deformidad, una discrepancia en los miembros pélvicos, rotaciones de los miembros pélvicos, absolutamente todo este tipo de situaciones te van a orientar el diagnóstico de una fractura de pelvis. La palpación, una palpación gentil, una palpación buscando puntos dolorosos, una palpación buscando ensachamientos en la sínfisis del pubis, una palpación buscando la existencia de enfisema en ocasiones subcutáneas, una palpación que te oriente de igual forma a sospecharlo. Si tú nunca lo buscas, nunca lo encuentras. Si no lo sospechas, no lo vas a encontrar. Y posteriormente, yo recuerdo en inicios de mi residencia que prácticamente esto de la exploración neurológica nosotros lo hacíamos. Los artículos recientes dicen que sí, que hay un porcentaje mínimo que presenta lesiones neurológicas a nivel del plexo lumbar y sacro, y que debe ser evaluada. Cuando sea posible, pero debe ser evaluada sin la realización de las pruebas especiales. Para las pruebas especiales también vamos a entrar en otro punto de discusión. Los países en donde lo hay todo, en donde tienes una sala de choque completa, tienes un equipo de rayos X que puede entrar y hacerlo sin ningún problema, tienes hasta un tomógrafo a tu disposición, tienes absolutamente todo, ahí está contraindicado hacer las maniobras de estabilidad pélvica. ¿Por qué? Por el riesgo del dolor del paciente, el riesgo de que se reactive un sangrado, el riesgo de que muevas un coágulo, el riesgo de que se mueva un trombograso. Todo este tipo de situaciones las contraindican. Países de nosotros, en donde no lo hay todo, pues estamos pidiendo como que chance de hacerlo que sea una vez. Entonces nosotros tenemos
el criterio o la tendencia de que lo hagamos con el mayor cuidado posible, que lo realice la persona más entrenada y que tenga más experiencia en la exploración de la pelvis y que únicamente lo haga una vez. Anteriormente, las maniobras de estabilidad pélvica prácticamente era hacerle molinillo a nuestro paciente. Jalamos, estiramos, vamos a rotar, si se mueve, no se mueve. Mira, ven, pásale R1, mira, así se siente. Ahora venga el interno, que le mueva. No, eso no se debe hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Únicamente 2 maniobras aceptadas en países o en lugares en donde no es posible tener una evidencia tangente de que existe una lesión pélvica. Vamos a abrir la pelvis poniendo tus manos sobre las crestas ilíacas, localizando la espina ilíaca anterosuperior, hacer un movimiento de compresión y abrir las crestas ilíacas. El primer movimiento es secuencial, así se hace. ¿Por qué? Porque si es inestable, así vas a abrir la pelvis. El segundo movimiento, en la misma posición, cierra la pelvis. Primero la abres y después la cierras. Vamos a ver que el fin o la finalidad del manejo de la fractura de pelvis inestable es cerrar la pelvis, disminuir el volumen. Ese es el fin. Si tú haces de manera no secuencial esto y primero la cierras y después la abres, pues vas a dejarla bien. ¿Ok? Dentro de las pruebas especiales se tienen que generalmente realizar tractos rectales buscando fragmentos óseos, buscando lesiones en las paredes, tocando la próstata. Una próstata alta es una sugerencia que existe una lesión a nivel de la pelvis también, y la intrusión de un fragmento óseo a este nivel te va a convertir o te va a transformar una fractura de pelvis en una fractura de pelvis expuesta, una fractura de pelvis abierta. Con esto, única y exclusivamente las situaciones van a cambiar. Vamos a cambiar y ahorita explicaremos por qué. Tacto vaginal, igual, buscando la integridad, sangre en la cúpula vaginal, la presencia de intrusión de fragmentos óseos y una exploración neurológica. Esto es lo que hablábamos. Nuestros libros de texto dicen que los pacientes con este tipo de lesiones pues tienen una muy baja incidencia de lesiones neurológicas, pero actualmente la medicina dice que las tiene y se les tiene que buscarlas. Entonces, la exploración neurológica, aunque bastante complicado el entenderlo, el realizarlo, de una manera sintetizada, pues va a estar dirigida a lo que viene siendo el plexo lumbosacro, el plexo lumbar y el plexo sacro. Las lesiones van a estar presentes en aquellos pacientes que tienen una lesión a nivel del hueso sacro cuando hay traumatismo, en el 2% del total de ellos, y en pacientes que tienen fracturas de pelvis a otro nivel, el 0.8%, pero hay que hacerlo. Y generalmente, de una manera sintetizada, pues hay que evaluar la fuerza muscular, los miotomas. Hay miotomas, grupos musculares, se tiene que buscar específicamente cada uno de los músculos que son inervados por estos plexos, pero de manera práctica es cuando se lesiona el plexo lumbar, lo que va a ocurrir, lo que vas a encontrar es una limitación para flexionar la cadera, extender la rodilla, aducir el muslo, que es pegarlo, cruzar el muslo, y la abolición del reflejo rotuliano. Cuando la lesión está a nivel del hueso sacro, lo que ocurre es que va a haber dificultad para extender la cadera, abducir la cadera, que es abrir la pierna, flexionar la rodilla y flexo-extensión del pie. Y también hay que hacer un escaneo por medio de los dermatomas para ver si existe la posibilidad o si existen datos que sugieran de manera sensitiva la lesión de alguno de estos miembros. ¿Qué sigue después de esto? La evaluación de gabinete. Vamos a hablar, o estamos hablando de que en la fase primaria, cuando tú recibes al paciente, lo estás viendo, lo estás reanimando, los líquidos, la vía aérea, en el segmento que corresponde a la letra C a la letra de la circulación se comienza la sospecha, y a partir de ahí pueden solicitarse los estudios primarios rápidos que se pueden realizar en urgencias, que es una radiografía anteroposterior de la pelvis. Los grandes maestros, los que saben mucho de la pelvis, dicen que una pelvis se diagnostica y se planea y se trata única y exclusivamente con 3 proyecciones radiográficas. El 90% de las lesiones de la pelvis se pueden ver en una radiografía anteroposterior de pelvis. Esta es una radiografía normal con una integridad normal. Estos son ejemplos de que no está tan normal el asunto, no es difícil hacer un diagnóstico de una lesión pélvica. Si nos podemos a comparar una radiografía normal, la forma del anillo pélvico, la integridad de las paredes, con esto, pues no es normal. De igual forma, una fractura abierta, una fractura con lesión del fondo acetabular, igual, fácil detectarlas en una radiografía anteroposterior de la pelvis.
Radiografía anteroposterior de pelvis, 90% de las posibilidades de diagnóstico, aún y cuando no sean tan evidentes. Esto es un poco menos aparatoso que las anteriores, pero se puede ver que esto no está junto, esto no está continuo, esto está movido. Igual, lesiones menores, lesiones a nivel de la pelvis verdadera, lesiones a nivel de los huesos inominados, pueden ser detectados en proyecciones anteroposteriores de la pelvis. Si no lo ves, o si quieres saber más cosas, hay dos proyecciones que son básicas en la pelvis, nada más. Una proyección de entrada y una proyección de salida. Son fáciles de hacer, generalmente únicamente hay que angular 45 grados el aparato de rayos X, dirigirlo a la pelvis y te va a dar esta visión, la visión superior. Vamos a hablar toda la plática del anillo pélvico, esto es lo que importa. Vamos a revisar la integridad del anillo pélvico. Con la unión de estas tres proyecciones radiográficas tienes la posibilidad de diagnosticar, tratar de manera urgente y en ocasiones tratar de manera definitiva, si no hay más, el 94% de las fracturas. Esta es una proyección de entrada, esta es una proyección distinta. Aquí en la proyección se puede observar el anillo pélvico, de esto se trata esta proyección, de ver que el anillo pélvico esté íntegro, de ver que las articulaciones sacroiliacas estén íntegras, de ver las ínfisis del pubis que estén juntas, que estén pegadas, que estén congruentes. Para esto sirve precisamente una proyección de entrada. Una proyección de entrada va a poder observar si hay intrusión de los fragmentos óseos hacia el hueco pélvico. ¿Por qué? Porque en el hueco pélvico hay muchísimas cosas. Igual una proyección de entrada, aquí se ve la discrepancia de la articulación sacroiliaca, aquí se ve como el anillo pélvico no es continuo, como el anillo pélvico es irregular. Y una proyección de salida, la proyección de salida únicamente sirve para ver, o está más destinada para ver, a los huesos que forman la región inferior de la pelvis. Para eso es para lo que sirve. Estas son proyecciones, son las lesiones óseas. Las lesiones óseas es una proyección de salida. Son distintas, son distintos ángulos, son distintas cosas que se buscan en las distintas proyecciones que se pueden realizar. Y lo ideal, ya cuando tienes un paciente en la fase ya de que ya está reanimado y está estable, pues es realizar una tomografía. La tomografía generalmente está indicada en nuestro país, en aquel 6% de pacientes de los que se tiene duda, en aquel 6% de los pacientes que no puedes hacer un diagnóstico tan eficaz, tan certero. Generalmente siempre tiene indicación para evaluar las lesiones en las regiones posteriores, para evaluar las articulaciones sacroiliacas, para evaluar las integridades de las estructuras posteriores, así como para evaluar los ligamentos. Los ligamentos son una parte muy importante de la estabilidad pélvica, pero si hablamos de ligamentos vamos a tardar 1 hora y media con los puros ligamentos. Y para evaluar la existencia de un hematoma pélvico. Y lógicamente, si existe la posibilidad para realizar una tomografía, tienes la oportunidad de hacer este tipo de maravillas, que son las reconstrucciones tridimensionales. Aquí sí no se le van a dar a nadie. En la reconstrucción tridimensional prácticamente todo es obvio. ¿Ok? Y por último, otro de los estudios de gabinete que se encuentran aprobados para el manejo, para el diagnóstico, de las fracturas de la pelvis, pues viene siendo la angiografía, que va a tener sus indicaciones que posteriormente vamos a ir viendo. Riesgos, los riesgos. ¿Por qué los pacientes con pelvis son pacientes que ponen en peligro o en riesgo su vida? Entonces es fácil, nos vamos únicamente, o para entenderlo de una manera muy rápida, tenemos que hablar entonces de los mecanismos por los cuales la pelvis se lastima. Hay distintos mecanismos, generalmente son 4, pero todos tienen que ver con movimientos bruscos de los componentes de la pelvis. Hay un mecanismo de compresión anteroposterior, hay mecanismos de compresiones laterales y hay mecanismos que tienen compresiones verticales. Y hay pues, el que generalmente es el más frecuente y el que le ocurre a todo, que son los mecanismos mixtos. Si nosotros nos ponemos a ver, estos mecanismos van a hacer que las estructuras que se encuentran dentro de ese hueco pélvico y que están protegidas por ese hueco pélvico sufran. ¿Cuál es la primera estructura que sufren? Los vasos. Los vasos, si vemos, pues no son ni de tan pequeño calibre, ni tampoco son poquitos. Generalmente la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca externa, son las arterias que más se lesionan, son las que te van a producir los sangrados importantes y los sangrados mortales. La mayor parte del sangrado de un paciente con una lesión pélvica con componente posterior pues va a estar dado por el sistema venoso. En la parte posterior, en la cara anterior del sacro, prácticamente hay un plexo que está pegado con muchos vasos de pequeños calibres, que son los que se lastiman con más frecuencia.
Existen tratamientos que tratan de manera inmediata o que tratan de manejar una lesión vascular, pero en caso de las lesiones venosas y en caso del sangrado, como el sangrado que se presenta de este tipo de lesiones, las cosas son distintas, las cosas cambian. Otro de los riesgos, pues si vemos que teóricamente en este espacio, que es el anillo pélvico, tienen que estar contenidos también los órganos pélvicos, pues es que se lastime precisamente el aspecto visceral, que se lastimen las estructuras que están contenidas en ese hueco pélvico. Y los riesgos neurológicos, que se lastime la emergencia de salida de alguna de las raíces que componen los plexos lumbares o los plexos sacros y que te den alteraciones que vayan a repercutir en la funcionalidad del miembro pélvico. Generalmente el plexo sacro pues única y exclusivamente forma el nervio ciático, entonces importantísimo. Hemos hablado de muchísimos problemas, entonces vamos a intentar hablar un poquito y de manera rápida de lo que vienen siendo las soluciones. Para hablar de las soluciones, nosotros también tenemos a un maestro en la trauma, que es considerado el padre de la traumatología moderna, que es Lorenz Bowler. Él es un austriaco que vivió en Viena toda su vida y ahí murió. Que Lorenz Bowler establece que existen prioridades. Sus apostolados, sus prioridades de Bowler, dicen que primero hay que salvar la vida, después salvar la extremidad y posteriormente salvar la función. Esto es aplicado a todas las fracturas. ¿Ok? Y también establece unos principios, que es: trata al paciente después de la fractura. La reducción exacta, inmovilización interrumpida, el tratamiento funcional, eso ya nos toca a nosotros, eso ya es asunto aparte. Las soluciones: vamos otra vez a ese proceso de asimilación que intentamos hacer y tenemos exactamente lo mismo. El trauma que ha trasladado a un área de choque, que se comienza a reanimar de acuerdo a los principios básicos del ATLS, que se le hace una revisión primaria y una revisión secundaria, y aquí en la revisión secundaria, en lo que corresponde a las lesiones de pelvis, ya es posible hacer tratamientos regionales y es posible hacer una fijación temporal pélvica, y posteriormente pues ya viene el tiempo del tratamiento definitivo, y en ese tipo de situaciones generalmente se necesita un equipo multidisciplinario para arreglar todos los daños que esto produce. Para las soluciones, nosotros tenemos un algoritmo para tratar a un paciente con una lesión de pelvis. Este señor se llama Marvin Tile. Marvin Tile era un jugador exitoso de básquetbol en Canadá, que jugando fútbol americano sufre una fractura de pelvis. Aún va a los congresos internacionales, en el Annual Meeting en Estados Unidos, y se ve su claudicación, se ve sus secuelas. Él decidió hacerse una autoridad de la pelvis, ya es nuestra autoridad pélvica en estos momentos, Marvin Tile, y él dice que si tú tienes un paciente en el cual estás sospechando una lesión pélvica, tienes que tratarlo de acuerdo a los criterios internacionales. Primero es lo primero. Primero la vía aérea, primero la respiración. Si esto es estable, te vas a pasar a la circulación. Ahí es donde comienzas a hacer la sospecha acerca de la lesión de una fractura pélvica. En la circulación, pues hay dos caminos. Uno, que la examinación sea secundaria a una lesión visible, una lesión que podemos remitir por compresión, o bien hay que siempre sospechar la posibilidad de una hemorragia interna. La hemorragia interna va a estar presente generalmente cuando hay datos clínicos, hematomas, aumentos de volumen, laceraciones. Si esto pasa, generalmente hay que hacer una reposición de la pérdida hídrica. De igual forma, en ortopedia está poniéndose en boga, o está volviendo pues la reanimación hipotensiva. Entre menos presión arterial, tensión arterial tenga nuestro paciente, lógicamente menos posibilidad va a tener de sangrar. Para nosotros es muy complicado parar un sangrado que viene dentro del hueso, para un sangrado que viene del canal medular, para un sangrado que está dentro de la estructura ósea. Para nosotros es muy complicado. Si tú tienes un paciente discretamente hipotenso, lógicamente bajo sus excepciones, el encefálico vemos que no se vale, pero si lo tienes en ciertas circunstancias, es lo que generalmente se busca, ¿no? Si después de la reposición hídrica tu paciente es estable, genial, te pasas a lo que sigue: sistema nervioso, aparato digestivo, el genitourinario, ya al final las fracturas. Pero si tu paciente tiene una respuesta inestable, o bien si ya tienes la posibilidad de tener la evidencia de la lesión por alguno de los estudios que ya platicamos, entonces va a venir la estabilidad provisional pélvica. Esto entra dentro de la segunda fase del manejo y del tratamiento del esquema de la ATLS. La fijación provisional
provisional, no fijación externa, no es una solución, es una fijación que se hace para trasladar a un paciente a un quirófano, para trasladar a un paciente a una tomografía, para trasladar a un paciente a algún otro lado, para tratarlo ahí de manera inmediata en el cubículo de choque. La fijación provisional, ahorita existen dispositivos como el sling pélvico, que prácticamente es un cinturón que se va a colocar en los puntos que puedan producir vectores de fuerza a nivel del anillo pélvico, generalmente a nivel de los trocánteres. A este nivel es a la altura donde se debe colocar este cinturón y cerrar. Dice la literatura, la gente que lo vende, que es muy sencillo, en 3 simples pasos salvas su vida. Únicamente lo colocas, lo cierras, esperas el clic y con eso estabilizas una pelvis. Existe también el sling neumático, que se basa en la insuflación del miembro. Pantalones antichoque estuvieron de moda, después dijeron que el MAST mataba, que ya no lo utilizáramos, que las consecuencias las secuelas o las posibles complicaciones son muy importantes, son potencialmente mortales. Y sí, es cierto. Si tú tienes un pantalón antichoque que lo vas a insuflar para cerrar o estabilizar de manera provisional una fractura de pelvis, pues vas a limitar mucho el espacio en donde se encuentra el volumen circulante. Quitas prácticamente la circulación de los miembros pélvicos. Al quitar la circulación de los miembros pélvicos y estar tú en un protocolo de reanimación intensiva, y líquido, y otro líquido, y otro líquido, y cuánto tiene frecuencia, a ver, al estar en ese protocolo tienes muchas posibilidades, muchas, de desencadenar un edema del pulmón, una insuficiencia cardíaca, un síndrome comportamental por la inflamación propia de los traumatismos y por la presión que ejerce el pantalón neumático, y secundariamente la necrosis. Y pues, viva México. Esto generalmente es lo que nosotros vamos a poder hacer en nuestros servicios de urgencias, prácticamente en todo el país. Esto es lo que generalmente se hace de una manera temprana cuando lo tienes allá adentro. Estabilizar la pelvis con una sábana. La sábana, no importa si está en cuadrito, en triangulito, enrollada, no importa. El chiste es el mismo, el principio es el mismo. Que haga presión sobre la región del trocánter mayor. Ese es el chiste. Que haga presión sobre la región del trocánter mayor y a partir de ahí cierres o estabilice la pelvis. ¿Cómo se une? Como puedas. Algún nudo, ponle cinta, una pinza, como puedas. Siguiendo con nuestro algoritmo de tratamiento y ya estando pues en la evidencia de que tienes una lesión a nivel de la pelvis, pues viene la estabilización temporal. Aquí sí es donde entran los fierros, aquí es donde entra lo emocional. Pero puede existir también el camino en que la evidencia te lleve hacia otro lado, la evidencia te lleve hacia un sangrado intraabdominal. Si esto pasa, pues viene ya el manejo con el cirujano, la laparotomía, el control quirúrgico, pero aún y cuando ya se van por este camino, todavía tienen la oportunidad de echarle la culpa a nuestra amiga la pelvis. Si llegan, abren y ven que no, que la situación viene a nivel pélvica, también está indicado la estabilización temporal. Esto es una estabilización temporal, no es un manejo definitivo, temporal. Y para estabilizarlo pues existen diversos dispositivos, desde los más básicos, que son los dispositivos internacionalmente aceptados, los más básicos, que son 2 barras, los clavos, y ciérranla, hasta dispositivos muy nice, muy sofisticados. Hay miles de formas de poner un fijador externo, con miles de principios de poner un fijador externo, lo podemos utilizar. Y bien, cuando está indicado o cuando se considera prudente, se puede utilizar un clamp pélvico. El clamp pélvico le gusta más a los cirujanos, porque se puede hacer para abajo y para arriba, y esto permite que el abdomen quede libre para que queden hacer lo que sea necesario en ellos. Para poder saber cuándo poner un fijador, a quién se le debe poner un fijador, pues necesitamos saber por qué se pone un fijador. Generalmente las clasificaciones tienen un fin, o son pronósticas, o dan tratamiento, o dan secuelas, tienen un fin. Toda clasificación sirve para algo. Y desgraciadamente en la pelvis todas las clasificaciones que hay, todas, sirven para evaluar la estabilidad. Pues hay muchas, entonces sería prácticamente imposible, muchas y bastante complicadas. Gracias a Dios tenemos al AO Foundation, que nos da las pautas a seguir internacionalmente aceptadas, y AO Foundation de una manera muy sencilla, es complicada la clasificación, pero la voy a resumir al máximo. Le da una numeración a cada uno de los huesos, una numeración a cada uno de los segmentos, una letra, y después más números y puntos y más números. En este caso,
El número que corresponde a la fractura es el 61 y va a haber 3 tipos de lesiones, A, B y C. Las lesiones tipo A básicamente son aquellas en las que el anillo pélvico no tiene compromiso. Lesiones que no van a estar afectando la estabilidad pélvica. Lesiones en las cuales la estructura de soporte, la estructura de transmisión de vector está íntegra. Este tipo de lesiones no se fijan. A este tipo de lesiones no se les pone fijador. Estas lesiones no se cierran. Estas lesiones no necesitan fierro. Hay otro tipo de lesiones que entran del mismo segmento, que son las lesiones 61B. Entre más se avanzan las letras, peor es el asunto. Y en la 61B ya existe una lesión parcial de las estructuras posteriores y de las estructuras anteriores. Estas pueden o no ser inestables. En caso de que sean inestables, hay que fijarlas. Este tipo de lesiones son las lesiones que generalmente se fijan. Ahora la gran pregunta es, ¿se fija igual esta que está abierta que esta que está cerrada? ¿Se pone el mismo fijador? ¿Se coloca el mismo fierro que va de acá afuera con los 2 tornillos o con los 4 tornillos y los fierros que se cruzan por delante? Ahorita vamos a ver eso. La que es inestable es la C. La C tiene una lesión importante de los componentes posteriores, una lesión importante de los componentes anteriores, y esta se fija porque se fija. ¿Qué escoger para fijarlo? Si se tiene la oportunidad de escoger entre un fijador externo y un clamp, pues vamos a tener que saber cuándo se pone uno y cuándo se pone otro, ¿no? Pongo esta imagen que precisamente es del manual de osteosíntesis de la fundación, en donde de una manera muy sencilla y gráfica sabemos en dónde son colocados los tornillos. Este es el que más frecuente se utiliza, este es un poquito más estable, pero siempre la disposición de las barras y de las rótulas es bastante complicada, entonces con esto es más que suficiente. Si nosotros lo colocamos en esta manera, lo que vamos a poder cerrar es la región anterior. De lo contrario, si la lesión o la inestabilidad está más acentuada en la parte posterior, lo que está indicado es colocar un clamp pélvico que se coloca de una manera más posterior. ¿Qué fracturas se manejan de una manera más específica o más selectiva con un fijador externo? Pues las fracturas en las cuales la estabilidad anterior o la lesión se encuentra más en las estructuras anteriores. Fracturas tipo B, fracturas en libro abierto, fracturas con diástasis de la sínfisis del pubis. Este tipo de lesiones son las que son o que se recomienda que sean fijadas con fijadores externos, como un fijador externo muy bonito que tiene la capacidad de un abordaje abdominal, porque siempre es la pelea con los cirujanos porque los fierros no nos dejan trabajar. El clamp. ¿Cuándo se utiliza el clamp? Pues el clamp, como ya vimos, está más dirigido a las estructuras posteriores. Este clamp se utiliza para cerrar o fijar lesiones que tienen más inestabilidad a nivel de la parte posterior. Lesiones más inestables a nivel de la parte posterior es donde de manera principal se considera la utilización de un clamp. Otra de las preguntas que se hace el tema es, ¿dónde lo fijas? ¿Se vale fijarlo en urgencias? Pues sí se vale. Sí, todo se vale en esta vida. En la literatura internacional, incluso en la literatura de nuestro país, fijarlo en urgencias es aceptable. Pero como dijo el Cochiloco, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es aceptable fijarlo en una sala de choque. Lo ideal es hacerlo en una sala quirúrgica. Generalmente, aunque sea un procedimiento relativamente sencillo, básico, que podemos hacer sin complicaciones, la posibilidad de que se complique cualquier cosa siempre está presente. Y si se te complica ese fijador en la sala de choque, vas a estar corriendo un quirófano. Nosotros prácticamente vamos a llegar hasta la fijación de la pelvis, hasta la fijación externa de la pelvis inestable. Ya posterior a esto, pues una vez que lo fijas y se tiene una respuesta estable, pues te vas igual a los últimos puntos, que es la evaluación de los últimos órganos y